muchas gracias, Agustín. Bueno, pues aunque reiterar las palabras de Agustín, agradecer a nuestros organizadores del evento, Bodegas Coronado, a nuestros maestros sommelier, a nuestro gran profesor enólogo, a la Universidad de Alcalá, la auténtica Universidad alcalaína, no la complutense. Y bueno, pues un poquito como, y bueno, sobre todo también, para ellos también voy a pedir un aplauso especial para Sergio y su equipo, que nos han atendido. Mal llamados salón de tapices. Pues no son tapices, son cuadros pintados sobre tela de sangre. Y ahora os explicaré por qué. El salón realmente es el salón noble del Círculo de Contribuyentes. Y en el 1900, finales de 1900, el Círculo le encarga a Félix Yuste, un pintor alcalaíno que nació en el 1866, era hijo de un zapatero de Alcalá. Y bueno, pues fue un magnífico pintor, lo que pasa es que llaman el pintor de lo pobre, porque siempre son unos materiales bastante pobres, como podemos ver aquí, aunque los cuadros son magníficos. Bueno, es un pintor que ya de pequeño en el colegio destacó en el dibujo y demás, pues obtuvo una beca en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, estudió pintura, se graduó, no es que fuese muy brillante, pero era bastante bueno. Y entonces volvió a Alcalá, donde estaba establecido, hizo una serie de cuadros que ganaron varios premios nacionales o segundos premios. Uno de ellos es La Procesión de las Santas Formas, que es una preciosidad de cuadro, y otro cuadro es el retrato de Alfonso XIII adolescente, que lo copiaron todos los ayuntamientos de España. Él ganó el premio, entonces, como ahora, el ayuntamiento debe tener el cuadro del rey. Entonces lo ganó, porque es un cuadro magnífico. Me voy a centrar también aquí en esto. En 1900, la Junta del Círculo, los que nos antecedieron a los tíos, la Junta del Círculo encarga a Félix Yuste la decoración de este salón. Entonces, bueno, pues Félix Yuste, o sea que sí, el contrato firmado pues, costó menos que una botella de vino, 9 euros, 1.500 pesetas, 1.900, y empieza a pintar. Entonces, como vemos, tiene una serie de cuadros, unos más grandes, unos más pequeños. Yuste era un pintor pues, de aquella época, historicista y paisajista. Entonces, como veremos, narra parte de la historia de Alcalá y parte de los paisajes de Alcalá. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar con este, que es la Alegoría Máxima de Alcalá. Es una preciosidad de cuadro. Si vemos aquí, ya nos dice, Félix Yuste lo pintó en Alcalá en el año 1901. Es curioso. El cuadro, bueno, pues como vemos, es una amalgama de historia de Alcalá. Tenemos por un lado esos monumentos, la universidad, el Palacio Arzobispal y en el centro la iglesia magistral. Y luego una serie de personajes donde podemos ver a varios cardenales de Alcalá, en concreto sería Carrillo, Cisneros y Fonseca, fueron de los grandes cardenales de Alcalá. Vemos aquí en primer plano a las dos grandes figuras de Alcalá, a Don Quijote y Sancho, obra de nuestro querido Cervantes. Luego vemos también en un cuadro la diosa Fortuna con el escudo de Alcalá, ese escudo que es un castillo sobre el río Henares, con unos caballos blancos. De espaldas vemos a los santos niños, como podéis ver, con su palma de martirio, y luego pues una serie de estudiantes y demás personajes de Alcalá. Y como curiosidad, en las columnas que rodean el cuadro, vemos por un lado allí una serie de nombres que son los nombres religiosos de Alcalá, San Justo Pastor, San Diego de Alcalá, etc. Y luego aquí vemos, digamos, los grandes eruditos de Alcalá, los Cervantes, Solís, Figueroa, Vallés, etc. El cuadro es una preciosidad y, bueno, pues es, digamos, el cuadro principal del salón. Si continuamos, lo que hace usted también es un poquito una alegoría pues, a las ciencias, a las artes, a la industria, etc. Este en concreto es el cuadro que corresponde a las ciencias. Entonces hace un cuadro ahí muy curioso, que es una amalgama también. Bueno, ahí se inventa ahí cierto castillo, que bueno, no es el Palacio Arzobispal, que es una similitud, y hace un cuadro a la zoología, hace otro cuadro al tema de la medicina y la botánica, y otro cuadro a las ciencias militares. Bueno, en concreto a la artillería, que era la ciencia militar, digamos, más exacta, o sea, un poquito referente a las matemáticas. A continuación quedan los paisajes. Entonces, como vemos, esto, él era un gran paisajista, un enamorado de Alcalá, y aquí pues vemos que hace una parte del río Henares, con un poquito de flora, de fauna, y ese puente sobre el río Henares, que no existe, no sabemos qué zona del río Henares
El siguiente sí que lo sabemos, la presa de Cayo. Entonces, como veis, también hay un molino antiguo que existía, de lo cual existen ahora ciertas ruinas, y bueno, pues el río Henares sobre el. A continuación, hace una alegoría de la industria vasca. La industria estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y bueno, pues las principales industrias de Alcalá era la alfarería, como podemos ver al fondo, esos hornos que hay allí, también los curtidores. De hecho, la puerta de Tenerías, que era la que iba al río, era una zona de curtidores. Y luego los vidrieros. Es muy curioso porque la familia normal, que eran unos famosos vidrieros franceses, se establecen en Madrid, pero la fábrica la tienen aquí en Alcalá. Y ellos, por ejemplo, son los que han decorado la mayoría de los monumentos de Madrid de la época de principios del siglo XX. La mayoría de las vidrieras son de ellos. Continuamos un poquito con el comercio. Pues se está dedicado al comercio en Alcalá. Entonces vemos Dios Mercurio, por allí sobrevolando, una serie de comerciantes y una cosa muy curiosa, una vela de un barco. ¿Qué hace una vela de un barco? Bueno, pues eso es un guiño a Complutum, porque cuando Alcalá era Complutum, el río Henares era navegable y tenía puerto. El puerto estaba al lado de Nunca, todavía hay algún resto, es muy curioso. Voy a continuar también con la alegoría a la agricultura y a la ganadería, que eran, digamos, a finales del siglo XIX, principios del XX, las dos grandes potencias económicas de Alcalá. Entonces, como vemos, pues igual figura ahí un castillo y demás, que podría ser el castillo de Alcalá, el castillo árabe, y aquí pues vemos una serie de agricultores y ganaderos trabajando. Siguiente, ¿no? Esto es lo que a mí me gusta. Habla de la modernidad de Alcalá. Entonces es muy curioso, vemos ahí una ermita de San Isidro, que era donde se celebraba la feria de Alcalá después de pasarse de la Plaza Cervantes a las eras de San Isidro. Esa ermita es del siglo XVIII, pero vemos también los postes de telégrafo. Entonces, esa es, digamos, la modernidad de Alcalá. Alcalá está llegando a una modernidad como el resto de España, que él lo quiere plasmar en ese cuadro. Luego, a continuación, tenemos aquí, esto es una figuración de él, sería la presa de los García, vista, digamos, de lo que ahora es más o menos lo de Alcalá, porque sale la torre de la Magistral. Eso realmente lo hemos comprobado y no existe esa perspectiva en realidad. Pero bueno, es un poco la vigencia de todo. Y por último, pues vemos aquí lo que él dedica a la cultura. Vemos ahí a la izquierda estos dos querubines, que son, digamos, símbolo de la arquitectura. Vemos también el tema de la música, la escultura, la pintura, etc. Y luego ya para terminar, el fresco de arriba, que no es de Jesús. Jesús tenía un problema, tenía miedo a las alturas. Pues se lo cargan a él, pero dice que no. Entonces busca a un coetaneo suyo, que es Salvador Luna, un pintor castellano manchego, y entonces le encargan este fresco. Comentar que Salvador Luna, aparte del fresco, que igual es una alegoría a la diosa Atenea, a Ceres y a Mercurio, dioses, digamos, de la industria, de la agricultura y del comercio. Vemos aquí también el primer anagrama del círculo de contribuyentes con la D en rojo en medio, las dos que tenemos ahora más la D en rojo. Vemos el primitivo escudo de Alcalá de Henares al otro lado, y luego todos los marcos de ventanas, tapices y demás también son de. O sea, en principio Juste solo hizo los cuadros estos sobre tela de sal. Y el resto pues es obra de Salvador.